ahora nos vamos a meter en el mundo de la innovación en primera persona. Casos concretos de rubros muy disímiles dentro del mercado de laboratorios, pero que te permiten ver qué es lo que se hace concretamente. A mi izquierda está ella, que es la dama de nuestro contexto. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, José, muy bien. Bueno, tenemos una presentación formal tuya. Bueno. Veamos de quién se trata. Rosana Felice, directora médica y de investigación y desarrollo de GSK para Argentina y Cono Sur. Ejerce esta responsabilidad desde hace 14 años y lidera un equipo de 73 profesionales, además del programa Trust in Science, de Asociación Público-Privada para Investigación Científica Básica. Médica especialista en farmacología clínica y en ginecología y obstetricia de la UBA. Rosana inició su carrera en la industria farmacéutica en 1988 y fue la primera mujer en formar parte del comité ejecutivo de GSK. Le gusta leer, escribir y es amante de la fotografía. Buenos hobbies los suyos, ¿eh? Leer, escribir, amante de la fotografía. Mucho en común por estos lares. Vamos a saludar a Carlos Otegui. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, José. Muchas ¿Bien? gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos presentación formal de Carlos. Veamos de quién se trata. Carlos Otegui, vicepresidente y gerente general Novo Nordisk Argentina. Asumió el liderazgo en 2015 y entre sus logros figura la mención recibida por Great Place to Work, donde la firma obtuvo el tercer puesto en el ranking nacional de 2021 y el 12º en América Latina. Ingresó en Novo Nordisk en 1998, donde se desarrolló en diferentes posiciones a lo largo de casi 24 años. Carlos es licenciado en Administración de Empresas y Contador Público de la UBA y realizó posgrados en Desarrollo de Negocios en IAE Business School y en Mercado de Capitales en UCEMA. En su tiempo libre disfruta de paseos con su familia y de realizar deporte. Tenemos una doctora, tenemos un contador, un licenciado en administración y el panel no estaría completo si no hay un ingeniero, ¿no? Bienvenido, Juan Ignacio Didi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Encantado de estar acá con ustedes. Bueno, le vamos a sacar el Ignacio y vamos a presentarles a Juan Didi, de él se trata. Juan Ignacio Didi, gerente general para Bristol Myers Squibb Argentina. Asumió este rol hace 3 años y lleva 10 años en la firma desempeñándose en distintas posiciones de liderazgo. Antes de unirse a BMS, trabajó para farmacéuticas multinacionales. Juan Ignacio es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica Nacional, con especializaciones de posgrado en comercialización del ITBA y economía de la salud. Posee un MBA de la Escuela del IAE y es miembro del Consejo Directivo de AmCham y vicepresidente segundo en KM. En su tiempo libre practica deportes en familia. Por acá las bios, los currículums de los 3 protagonistas de esta charla, pero me interesa en un tuit para que vos sepas la especialidad de cada laboratorio, porque tal vez te suena lejano como marca y te suena cercano como medicamento si tenés algún tipo de las enfermedades. En tu caso, Carlos, cuando hablamos de Novo Nordisk, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de Novo Nordisk hablamos de diabetes, principalmente es nuestro core en los últimos casi ya 100 años, obesidad, trastornos de crecimiento y hemofilia. Rosana, cuando hablamos de GSK. Hablamos de oncología, hablamos de tratamiento de la infección por VIH, hablamos de enfermedades respiratorias y algunas enfermedades menos frecuentes como lupus, por ejemplo. Cuando hablamos de Bristol Myers Squibb. Hablamos de una compañía biofarmacéutica de innovación con más de 70 años en Argentina, con foco en oncología, hematología e inmunociencias. ¿Cuántos avances hubo en materia de innovación en el mundo de diabetes que afecta y mucho sobre todo en el marco de las ciudades? Bien, como dijiste recién, ¿no? En el marco de las ciudades es donde la prevalencia de diabetes se ve más expuesta, principalmente por los hábitos que tenemos, las rutinas, el sedentarismo, mala alimentación, estrés. Son todos factores que coayudan a que la diabetes se expanda. Y hoy la diabetes a nivel mundial es una pandemia. Hoy hay más de 430 millones de personas en el mundo que sufren de diabetes. En ese sentido, seguimos viendo avances continuos, distintas terapéuticas que atacan a la diabetes tipo 2. Para diabetes tipo 1 seguimos trabajando en lo que es insulinas, de las cuales se están llevando ya, este año se están celebrando 100 años del descubrimiento de la insulina, que sin duda fue un hito en la historia de la salud y de las personas, ¿no? Es una molécula que ha logrado salvar cientos de miles de vidas en el mundo.
en los últimos 100 años. Bueno, ahí nos explicaban que por cada 10.000 moléculas, una te puede dar la posibilidad de una vacuna. Rosana, hay una cuestión cuando uno lee tu currículum, ¿no? Vos, en su momento en el campo, como ginecóloga, podías seguir la vida de las mujeres a lo largo de toda su evolución, que es tal vez lo que te apasionaba y mucho. ¿Y cómo es ahora como líder en materia médica y de innovación? Ahora es mirarlo desde otro punto de vista, es ver qué puede hacer uno y un equipo de investigación para contribuir a que ciertas enfermedades no impliquen necesariamente mortalidad o definitivamente se curen, ¿sí? Esto, por ejemplo, es el caso muy ilustrativo del caso del VIH, ¿no? Que, bueno, una infección de transmisión sexual, no exclusivamente, pero inicialmente conocida como tal. Una pandemia que empezó en 1981, no había tratamiento, recién en 1996 se hace la famosa combinación y los cócteles, que se fue complejizando hasta que en algún momento las pacientes o los pacientes tenían que tomar más de 20 píldoras al día. Hoy día en Argentina, un grupo de investigadores argentinos desarrolló un tratamiento que combina solamente 2 drogas de nuestra compañía, que se toma un solo comprimido al día y que permite mantener esa infección completamente bajo control y con un aspecto de seguridad muy bueno para el paciente. Entonces, haber visto esa evolución no solo es emocionante, sino que también uno siente que hace una contribución y sobre todo basado en ideas de investigadores de Argentina. En Argentina hay muy buena investigación clínica de muy alta calidad y también hay muy buena investigación básica, la que se hace en las mesadas de los laboratorios. Bueno, ahí vamos a profundizar en un ratito, pero Juan Ignacio, me interesa también tu opinión al respecto. Cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de lo que está pasando, ¿cómo lo viven ustedes? Bueno, es interesante ver todos los aprendizajes y lo que nos ha llevado, ¿no? este periodo de tiempo donde se ha puesto el valor de la innovación en el foco. Creo que lo estuviste discutiendo antes, ¿no? Y en ese camino creo que hay oportunidades para seguir avanzando fuertemente, como decía Rosana, en investigación clínica. Para darte unos números concretos, en los últimos 2 años invertimos más de $60 millones en investigación clínica y en los próximos 5 años esperamos invertir más de 160 millones. Eso a nivel global. Eso a nivel local, solo local. En Argentina. Reforzando lo que dijo Rosana, Argentina es un polo de investigación, evidentemente por la calidad de científicos que tenemos. Y eso lo hemos reflejado hoy en día en 22 moléculas que tenemos en desarrollo y al final del camino eso se ve reflejado en un cambio de paradigma de tratamientos, como te contaba antes, en cáncer, en hematología y en inmunociencias. Rosana, hay algo muy interesante también de esta industria en particular, que es que trasciende la grieta, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, el acuerdo, la cuestión de la ciencia concretamente, ustedes tienen acuerdos que van por todos los gobiernos. Absolutamente. Tenemos un acuerdo de cooperación público-privada con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que ya lleva 11 años ininterrumpidos consecutivos. Sabemos que esto es un logro difícil en nuestro país, pero habla de mucho mérito también por parte de la autoridad, ¿no? Hemos podido hacer este acuerdo en el que no solo hay una contribución financiera para avanzar proyectos, por ejemplo, de identificación de nuevos blancos para drogas en oncología, que además de eso, de aportar una cantidad de dinero, hacen que nuestros científicos puedan conectarse con científicos del exterior e ir guiando esa investigación. Si luego esa investigación progresa, con el absoluto respeto por la propiedad intelectual de quien la desarrolló, el científico o su institución, la compañía pide el derecho de compra y puede desarrollarlo más allá hasta, si todo va bien, obtener un medicamento, en este caso para cáncer, que sabemos que es un proceso complejo y largo, pero que vale la pena intentarlo basado en la buena biología que se estudió aquí en el país. Mira, ahí es un buen disparador para Carlos. Tuve la suerte de ir a Israel como polo de desarrollo e innovación, donde se da mucho esto que contaba Rosana de acuerdos público-privados, donde se invierte en el científico es, entre comillas, amigo del sector privado porque le da la posibilidad de crecer. Carlos, si ustedes también tienen en este sentido innovación a nivel ciudad, concretamente en la ciudad de Buenos Aires, y que está vinculado con lo primero que me decías, ¿por dónde va? Principalmente va, cuando nosotros pensamos en patologías que son masivas, como es diabetes, como es obesidad, va por pensar en las patologías que se desarrollan en 3 etapas. Primero, en la concientización, es llegar a la gente
que es un trabajo en el cual la combinación público-privada es esencial, donde cada uno de nosotros, cuando nos posicionamos en el lugar de persona y podemos ser potenciales pacientes de estas patologías, sepamos cuáles son aquellos elementos a los cuales tenemos que prestar atención como primeros indicadores de señales, estar atento a las señales. Entonces, por eso es importante trabajar en concientización. En eso, nosotros tenemos un programa que se llama Ciudades Cambiando la Diabetes, en la cual estamos trabajando en partnership con la Ciudad de Buenos Aires para asegurarnos que se hace una detección temprana de esas señales, que hay educación. Entonces, trabajás en concientización, la persona está atenta a señales. Trabajás en prevención, ¿cómo hacemos para que estas señales no desarrollen una patología? Finalmente llega la etapa del tratamiento. Y si vos ves, yo te hablé antes de 430 millones de personas en el mundo que tienen diabetes, obesidad son más de 700 millones de personas con obesidad. Y post-pandemia peor, ¿no? Y post-pandemia es peor. Si mirás, nosotros tenemos datos que son datos públicos, que son los datos de la encuesta nacional de factores de riesgo, la última que se hizo en la Argentina en el 2019, donde 6 de cada 10 personas en la Argentina tienen obesidad o sobrepeso. Y si tomamos solo obesidad, son 3 de cada 10. Pre-pandemia fue eso, 3 de cada 10 personas tienen obesidad. Y el principal problema que tenemos con la obesidad es que no es reconocida como una enfermedad crónica aún. Sí, que hay mucho para analizar también de eso. Juan, imagino que este tiempo de pandemia les ha dejado ciertos aprendizajes, ciertos desafíos, que cambió en parte. ¿Cuáles son concretamente? Te digo que nuestra visión no cambió, ¿no? Nuestra visión sigue firme, que es la de transformar la vida de los pacientes a través de la ciencia. La pandemia nos desafió así a pensar nuevas y mejores formas de ayudar a los pacientes. Entonces, en ese camino fue clave tener las prioridades claras. Una prioridad fue definitivamente asegurar el bienestar físico y mental de nuestros equipos. Y el segundo fue continuar con nuestro foco en el desarrollo y el abastecimiento de nuestros productos. Esos fueron los dos pilares críticos. Y en este camino creo que después de este tiempo transcurrido salimos fortalecidos, y eso quiero destacar también al gran equipo de Bristol Myers Squibb por la resiliencia y la agilidad del cambio, ¿no? Que nos permitió avanzar y transformarnos en este tiempo. Esa transformación, Rosana, tiene, vos lo contabas hace un rato, ¿no? Avances como, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de un paciente, de alguien que sufre una enfermedad, que pasa de X cantidad de pastillas a una, mejorar también los tiempos, mejorar también la expectativa de vida. Imagino que detrás de escena, no sé, ustedes tienen más de 17 años investigando y desarrollando. ¿Cómo es liderar un equipo de investigación y desarrollo? ¿Cómo es esa área en particular? Nosotros tuvimos 28.000 pacientes en estudios clínicos en estos 17 años. Es una actividad compleja y que asume ciertos riesgos, pero la primera prioridad es cuidar al paciente, cuidar a la persona que voluntariamente da su consentimiento para participar de la construcción de conocimiento y evidencia para avanzar en un tratamiento. Eso logra simplificar la vida de los pacientes. Hoy día tenemos un tratamiento para cáncer de ovario que consiste en una pastilla al día, nuevamente. Y a la vez permite, con el talento y el conocimiento, potenciar la tecnología. Por ejemplo, estamos desarrollando un tratamiento para diversos tumores que se basa en modificar las células del propio paciente para que identifiquen y neutralicen con mayor capacidad las células tumorales. Eso es una tecnología completamente futurista y revolucionaria, pero va a estar disponible en poco tiempo. Y que da ilusión, ¿no? Porque lo que tiene también la ciencia cuando hablamos de salud es que todo aquel que recibe un diagnóstico negativo, un diagnóstico, tener expectativa de algo que se está investigando, te abre un panorama nuevo. Exactamente, y lo mismo otros aspectos de simplificación. El lupus, por ejemplo. Nuestra compañía tiene un tratamiento para lupus que no había tratamiento específico en los últimos 50 años. Este lo es un anticuerpo monoclonal que inicialmente se daba por vía intravenosa, pero que actualmente, y fue muy oportuno para la situación de pandemia, puede darse por vía subcutánea y se lo puede autoadministrar el paciente en su casa. Entonces no se expuso a tener que salir para recibir en un centro médico una infusión intravenosa. Lo mismo en asma severa, un tratamiento que el paciente se autoadministra una vez al mes. Eso es simplificar la vida. Esa simplificación, Carlos, vos nos hablabas recién y nos diste números concretos de obesidad, también de diabetes, ¿no? Que está cercana. Siempre en alguna familia tenés a alguien que la atraviesa, la sufre
o pasa por ese estadio, ¿cuántas innovaciones se están desarrollando? ¿Qué se está desarrollando? ¿Qué es lo nuevo que viene en esa materia? Bueno, cuando miramos en el corto plazo, uno de los factores claves en todo tratamiento es la adherencia al tratamiento. Si uno lo piensa también desde el punto de vista simple, hace pocos días me tocaba también en un tratamiento oftalmológico hacer el típico esquema cada 6 horas ponerme una gota, y habitualmente hay una de las 4 gotas del día que te vas a olvidar. Imagínate cuando estás hablando de pacientes crónicos, que por ejemplo tienen que recibir inyecciones diarias o algún tipo de esquema de tratamiento de ese estilo. Mucha de la innovación que viene en los próximos años es tratamientos que los llamamos de larga duración, donde por ejemplo uno puede pasar de una insulina de inyección diaria a una insulina semanal. Esto significa que una persona que hoy se está inyectando al menos 365 veces por año lo va a reducir a 54. Eso es un cambio en calidad de vida enorme, ¿no? Y esto puede pasar tanto en insulinas como en tratamientos de otras terapias para diabetes como son los GLP-1, lo mismo pasa para obesidad. Hoy tenemos también tratamientos para la obesidad que son de una inyección diaria que pasan a una inyección semanal en los próximos años, y esto es calidad de vida, adherencia al tratamiento y mejora del resultado del tratamiento. Esa realidad, Juan, en materia de innovación, ¿cómo los atraviesa a ustedes? Mira, te cuento un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en esto nos sentimos orgullosos y creo que es nuestro propósito lo que nos motiva a seguir avanzando. Hoy, como también te decía Rosana, en términos de HIV, cuando vos ves la tasa de mortalidad en comparación a lo que fue el 2004, bajó un 60% según los datos de UNUCIDA. Y eso es gracias también a la contribución de medicamentos que desarrollan compañías como Bristol Myers Squibb. En el 2014 trajimos a la Argentina el primer antirretroviral que trajo una tasa de efectividad del 98%, prácticamente la cura en enfermedades como la hepatitis C, y hoy nuestro foco está en avanzar en ese camino con oncología, ¿no? Hoy justo estamos celebrando los 10 años de la primera inmunoncología en la Argentina, y cuando hablábamos de las mejoras, dependiendo obviamente del tipo de cáncer, pero 10 años atrás un cáncer de piel, un melanoma metastásico, tenía una sobrevida de 6 meses, y hoy vemos pacientes con sobrevidas de más de 9 años, ¿no? Entonces, eso es lo que definitivamente vemos un camino hacia adelante y donde seguimos apostando para seguir invirtiendo en investigación clínica, que al final del camino se ve reflejado en estas mejoras para los pacientes. Hoy durante todo nuestro encuentro vamos a mostrarle también a la gente distintas innovaciones que se producen a nivel global. Tenemos varios tapes producidos al respecto, pero le voy a dar pie a uno de ellos. Quiero mostrar algunas de las imágenes, concretamente de lo que pasa en el mundo. Fíjate, Dire, pongamos una de las innovaciones globales. Los investigadores de la Universidad de Stanford acaban de inventar un exoesqueleto de tobillo que aumenta la velocidad al caminar en un 40%. Un adulto sano camina de media a unos 5 km por hora. A medida que nos hacemos mayores, esa velocidad va disminuyendo, algo que sin lugar a dudas afecta negativamente a la calidad de vida. Los exoesqueletos son dispositivos portátiles que ayudan o aumentan los movimientos de un usuario. Algunos ayudan a las personas a levantar objetos pesados con mayor facilidad, y otros permiten que las personas con parálisis caminen erguidas, pues este nuevo exoesqueleto de tobillo envuelve la pantorrilla de una persona y se conecta al calzado para ayudarla a moverse con mayor agilidad. Rosana, hay dos maneras de encarar, ¿no? A mí me resultó bastante interesante cuando hablamos con vos, que te decía, bueno, ¿qué es lo que te apasionaba de ser ginecóloga? Y me decías, me daba la posibilidad de conocer la vida de toda una mujer y también de tener cómo va esa evolución de un cuerpo. Pero por otro lado está esta cuestión de la salud vinculada con la enfermedad, con la posibilidad de curar. Digamos, ¿qué es lo que más te apasiona del rubro en el cual vos competís o sos protagonista? A veces recibimos testimonios de pacientes que son conmovedores, ¿no? Muchas veces son pacientes que participan en estudios clínicos que no han tenido otra oportunidad de tratar su enfermedad porque ya cubrieron todos los pasos de tratamiento y un estudio clínico les abre una nueva oportunidad. En una ocasión, en un estudio clínico de lupus en personas jóvenes, una chica del interior había abandonado la escuela secundaria por su condición, porque el lupus es una enfermedad que no siempre, pero puede llegar a ser incapacitante.
Cuando entró en el estudio clínico empezó a mejorar lentamente y cuando logró una mejora considerable retomó la escuela secundaria. Entonces eso también es contribuir al desarrollo de las personas. Cuando tuvimos ese testimonio nosotros dijimos, bueno, evidentemente nuestro trabajo vale la pena y mucho, ¿no? Lo mismo cuando vemos algunas otras ideas que van surgiendo y que a lo largo del tiempo se cristalizan y se transforman en un tratamiento, ¿no? Muchos de los tratamientos que tenemos ahora, como decía Juan, prolongan la vida de las personas, pero prolongar la vida sin calidad de vida no tiene sentido. Entonces, es muy importante aportar también el punto de vista de los pacientes. O sea, no es solo extender la vida, sino cómo la vas a vivir. Carlos, ¿vos coincidís con esto? Totalmente. Tenemos la suerte, todos los que trabajamos en el rubro de salud, de aportar a una causa que es muy noble, que es mejorar la calidad de vida, extender la calidad de vida de las personas, y al mismo tiempo esa suerte nos da una gran responsabilidad. Y escuchando un poco a Roxana también me venía a la memoria una carta que recibimos hace poco en el laboratorio de una paciente que nos pintó claramente lo que ella transitó durante la pandemia. En pocas palabras nos decía: mientras todos corrían al supermercado para asegurarse tener los insumos básicos, yo corría a la farmacia para asegurarme tener mi medicación. Y realmente nos atravesó esa carta porque ahí entendimos que todo el esfuerzo que hicimos como empresa valió la pena y eso reconforta. Juan, ¿cuál es tu experiencia? Y ahí, como hablábamos antes, ¿no? El paciente en el centro, definitivamente, es entender cuál es la realidad. Y creo que una iniciativa de la que estamos muy orgullosos que lanzamos en el 2019 es esta coalición que se llama OCAN, que busca mejorar y entender la realidad, y eso a través de los datos, ¿no? Es entender cuál es la realidad que están viviendo los y las pacientes ahí afuera para poder tomar mejores decisiones. Y esto también creo que para reforzar, ¿no? Digo, el gran desafío de la innovación es, como dijiste vos, en principio gran parte del desarrollo, que una de cada 10.000 moléculas puede llegar a tener una aprobación regulatoria, pero después el otro gran desafío es que esa molécula o ese tratamiento se vuelva una realidad en la vida de los pacientes. Entonces, eso a través del trabajo colaborativo con los gobiernos, las instituciones públicas, privadas, con la academia, las sociedades médicas. Y ese es el camino con el que tenemos que seguir trabajando hacia adelante, entendiendo efectivamente cuáles son las necesidades puntuales de los pacientes. Hablamos también de innovaciones globales. Fíjate lo que pasa con este test de saliva también, que forma parte de la evolución de lo que viene. Mirá de qué se trata. Uno de los problemas que está retrasando el fin de la pandemia del COVID-19 son las variantes, unas variantes que están causando un quebradero de cabeza a los científicos y que para controlarlas se requiere de una rápida detección para que sean tratadas antes de que sea demasiado tarde. Pues bien, unos científicos acaban de lograr crear este nuevo dispositivo impreso en 3D de bajo coste que puede detectar variantes del COVID-19 en la saliva. En total tarda menos de una hora y la prueba puede realizarse desde casa. El dispositivo llamado Miserloc es capaz de distinguir con éxito entre 3 variantes diferentes e incluso puede reconfigurarse para detectar variantes adicionales como la Delta. El dispositivo puede ensamblarse en piezas impresas en 3D por un coste no superior a $15 e incluso pueden reutilizarse diferentes partes reduciendo el coste de los ensayos a tan solo $6. Miserloc elimina la necesidad de transportar muestras de pacientes a una ubicación de pruebas centralizada y simplifica enormemente los pasos de preparación de muestras, brindando a los pacientes y médicos una imagen más rápida y precisa de la salud del paciente. Esta es otra de las cuestiones, porque tal vez en la salud ya no son solo los científicos, están los programadores, están como en otras industrias en el detrás de escena, cada vez más interrelacionados, ¿no? Decías, Carlos, la capacidad de escucha. ¿Eso en otra época era más emisor-receptor también desde la perspectiva del laboratorio o no? Creo que la capacidad de escucha es clave. Y viendo este video realmente me llama la reflexión de la importancia a futuro del desarrollo de la tecnología en la salud. Todos los sistemas que son de detección temprana, de monitoreo continuo, son sistemas que permiten hoy ver al paciente en tiempo real. Y eso te permite diagnosticar temprano, tratar temprano
mejorar calidad de vida y evitar complicaciones. Rosana, cuando hablamos de esta pandemia, recién Juan nos planteaba los aprendizajes puertas adentro, que tenían que ver con la gestión, tenían que ver con cambiar, con mantener la continuidad, con llegar el flujo de medicamentos al consumidor final. ¿Cuáles fueron para ustedes? En GSK lo primero que intentamos, la primera reacción fue evitar la parálisis. Evitar la parálisis. Evitar frenarte. Exacto. El miedo ante lo desconocido, cómo vamos a manejar esto. Rápidamente desplegamos nuestras capacidades para que la planta de producción que tenemos aquí en la provincia de Buenos Aires siguiera trabajando y, por supuesto, para proteger la salud de todos los colaboradores que trabajan en la planta de producción de GSK. Súper importante. La planta de producción trabajó toda la pandemia sin cesar y sin bajar su productividad. Es una planta que no solo produce para el país, sino que exporta a toda América. Y luego de eso tomamos todos los aprendizajes posibles de lo que es el trabajo colaborativo a distancia, en muchos casos no presencial, entre nosotros aquí en Argentina y con los colaboradores del exterior, pero también aprendimos mucho de lo que es la colaboración entre industria y academia, entre diferentes compañías en una etapa no competitiva. Se ha visto mucho en el desarrollo de vacunas y yo creo que un aprendizaje ya no solo para GSK, sino para la humanidad ha sido cómo se puede limitar o reducir el tiempo de desarrollo de una vacuna, de un medicamento, ¿no? Los primeros casos de coronavirus fueron reportados el 30 de diciembre de 2019. El 12 de enero del 2020 estaba parcialmente descrito el contenido genético del virus. 13 días habían pasado. Y a los 53 días del primer caso se tenía el genoma completo publicado en una revista de primera línea. Eso permitió a todas las compañías que quisieran desarrollar tratamientos y vacunas. En diciembre de ese año 2020, la primera persona en Gran Bretaña, una señora llamada Margaret, de 91 años, recibía la primera inyección de vacuna para el coronavirus. Ese es un aprendizaje que queda para la humanidad, es algo que no había existido nunca en la historia del desarrollo de medicamentos y que obviamente, teniendo en cuenta la calidad de la investigación, la protección de los sujetos que participan en la investigación, de las personas, y la transparencia en los datos, es un aprendizaje que nos queda para siempre. Bueno, ahí está, Juan, también otra de las transformaciones. Y la tercera por ahí es la transformación digital, ¿no? ¿Cómo la vivieron? Transformación digital, cuando hablamos de transformación digital, decimos que no es un sistema, ¿no? Sino es un cambio de cultura, ¿no? Es un cambio de mindset que tenemos que tener. Y ahí es un camino que se inició. Cuando reflexionamos con el equipo, vimos que pudimos implementar iniciativas en un año cuando inicialmente estaban pensadas en 5, ¿no? Y eso creo que tiene que ser un aprendizaje. No tenemos que esperar a una próxima pandemia para poder avanzar con tanta agilidad. Esa es una primera reflexión. Y creo que nos tiene que ayudar esta transformación digital para seguir avanzando en desafíos que hoy todavía tenemos presentes, como es el diagnóstico temprano y el diagnóstico oportuno. Y te digo el caso de cáncer. Las sociedades médicas han alertado sobre cómo la pandemia y el confinamiento ha afectado el diagnóstico oportuno y esto puede aumentar hacia adelante la tasa de mortalidad en enfermedades como el cáncer. Entonces, la transformación digital, todo lo que estamos viendo hoy, los desarrollos y la innovación, definitivamente tiene que seguir avanzando y ayudándonos a trabajar mejor en cómo trabajamos, pero también en diagnosticar de manera oportuna y temprana este tipo de enfermedades. Evitar el sedentarismo, chequeos tempranos, tener controles, ¿no? Esas cuestiones que uno escucha de los especialistas y a veces decís, bueno, tenés la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo una vez que uno está a tiempo, ¿no? Porque si no después ya es tarde. Para cerrar, vamos a ir con 2 ruedas de tweets. Una es oportunidad. Oportunidad para el sector de salud que está latente, que vos la ves y decís en un tuit, ¿cuál es la oportunidad principal que tiene el sector de salud? Seguir invirtiendo en inversión y desarrollo, que es un futuro mejor para los pacientes. Rosana. La oportunidad para el sector en salud es el desafío de innovar sobre la innovación, potenciando el conocimiento con la tecnología. ¿La tuya? Y para cerrar, diría que hemos visto niveles de colaboración nunca antes vistos y esto tiene que mantenerse para que después esta innovación se vuelva efectivamente una realidad en la vida de los pacientes.